Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GCD Fe Live, una iglesia con corazón. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¡Hey! Vamos, iglesia, vamos a alabar el nombre de Cristo Jesús en esta mañana. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, libertad. Libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Vamos a gozarnos en el Señor, vamos a declarar que hay libertad en nuestras vidas, amén. Declaramos que el Señor está en ese lugar. Libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad. Libertad al danzar, declaremos, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. De Dios puedo danzar y disfrutar, porque somos libres por tu sangre, libres soy, porque somos libres por su sangre. Aplaude al Señor allí en casa. Dale gloria, dale honra al Señor de señores, a Jesús de Nazaret. Aleluya.
El mar se abre mientras adoramos, los muros caen mientras adoramos, tu gloria viene, la victoria está en ti, mi victoria está en ti. Mientras adoramos, tú te mueves. Mientras adoramos, mi fe crece. Mientras adoramos, tu poder se manifiesta. Descanso en ti, me refugio en ti. Una atmósfera de gloria se establece entre nosotros, como río impetuoso, llenas todo en plenitud, y es tu gracia suficiente para todo transformar. Nada detendrá el fluir de tu poder. Presencia gloriosa en medio nuestro, nada podrá detener tu voluntad. Lo que tú has dicho, Señor, se cumplirá. Lo que tú has prometido, lo veremos, Señor. Porque tú eres fiel y justo. Tú no eres hombre, ni hijo de hombre, para que te arrepientas. Lo que tú dices es y será, porque tus promesas son sí y amén. Aún en medio de la tempestad, aún en medio de las circunstancias más difíciles, hoy decidimos anclarnos en tus promesas, Señor. Así como Abraham, que vio lo invisible y se aferró a ello, se aferró a ti, mi Señor. Hoy nos aferramos a ti, solo a ti, solo a ti. Levanta tus manos allá en casa y comienza a adorar al Señor. Y dile: Señor, en medio de la tempestad, en medio de la oscuridad, vamos a ver tu gloria. Es el mejor momento en donde vamos a ver el fluir de tu presencia, de tu poder, de tu gloria. En medio de la enfermedad es donde vamos a reconocer a ese Jehová Rafa, a mi sanador. En medio de la escasez es donde vamos a reconocer y a ver a mi Dios proveedor, Jehová Jireh. En medio de la angustia y de la tribulación es donde vamos a reconocer a Jehová Shalom. Él es mi paz, Él es
es mi paz. Y en medio del dolor, en medio de cualquier circunstancia, veremos tu gloria, Dios. En medio de la tempestad, en medio de la tempestad, tu voz siempre me guiará. Mi vida en tus manos está, Cristo, Cristo. En medio de la oscuridad, tu luz, veremos tu gloria brillar. Mi vida en tus manos está, Cristo. Y en medio de la tempestad, en medio de la tempestad, me guiará. Oh Cristo, Cristo, en medio de la oscuridad, tu luz siempre brillará. Mi vida en tus manos está, Cristo, Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a nuestro buen Dios y no olvidemos nunca ninguno de sus beneficios. Mis amados, qué maravilloso el poder estar una vez más unidos. Damos gracias al Señor por tu vida. Bienvenido a la iglesia Gran Campaña de Fe en esta oportunidad en nuestro servicio en línea. Hoy bendecimos al Señor y damos muchas gracias a Dios por tu vida, por lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo en los próximos días. Queremos reconocer de una manera especial a todas las personas que están allí en el chat y pues invitarles a que sigan siendo fieles, ¿verdad? Y poder invitar a otras personas más también a reunirse con nosotros cada domingo el estreno a las 8 de la noche. Y vamos rápidamente a entrar a lo que Dios este día quiere hablarnos como iglesia, ¿sí? Y quiero que usted, por favor, en los próximos días, usted pueda recordar en oración el propósito por el cual nosotros acá estamos pensando y creyendo y confiando en Dios de que hemos sido llamados para alcanzar a Mérida para Cristo. Así es que por favor siga orando por Mérida y declarando que Mérida es casa de Dios, puertas al cielo. También me gustaría mucho que esta semana estemos orando muy especialmente por nuestra nación y clamando al Señor por cada uno de los estados de nuestra nación, clamando al Señor por restauración de nuestra nación, que nuestra gente vuelva su rostro a Jesucristo, a los pies de Cristo. Oremos por Venezuela entonces, sí, Venezuela es de Jesucristo. Y también me gustaría que usted pueda recordar en oración a estos amados pastores, el pastor Jimmy y la pastora Jill, pastores fundadores de la iglesia y que aún siguen dándonos cobertura a nuestra iglesia, y oremos por ellos, ¿verdad? Para que el Señor les siga llevando bendición en todos los trabajos que ellos están haciendo. Vamos a orar por la palabra entonces. Amado Dios, te damos gracias por tu bendición, la gran bendición de poder este día escuchar tu voz. Espíritu Santo, gracias porque hoy mismo eres el que nos enseñas, y gracias, amado Dios, porque tu palabra una vez más en nuestras vidas
se va a hacer efectiva para poder seguir adelante. Muchas gracias, Dios. Oramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. El tema del día de hoy nos lleva a pensar en la promesa y los dones espirituales. Cuando hablamos de la promesa, entonces definitivamente qué bueno es que cuando alguien se comprometa contigo para algo, lo cumpla, ¿verdad? Cosa fea es que alguien se comprometa con uno para algún asunto y no le cumpla. Y uno se siente decepcionado, se siente tal vez engañado. Pero quiero decirle que de la promesa que vamos a hablar el día de hoy es la gran promesa que Dios el Padre nos hizo y Jesucristo también lo corroboró, y es el advenimiento, la venida a esta tierra del Espíritu Santo, la promesa de la llegada del Espíritu Santo a esta tierra. Y juntamente con este evento, pues también estamos hablando de lo que aconteció en ese mismo momento con los dones espirituales. La semana pasada hablamos un poquito acerca de renacimiento y restauración. Hemos traído esta imagen pensando entonces renacimiento, un nuevo nacimiento. Es necesario para que cada uno de nosotros reciba la promesa, que es el Espíritu Santo. Tenemos que nacer de nuevo, y al nacer de nuevo entonces nosotros tenemos la bendición desde ya a entrar en el reino de Dios. ¿Sabe qué? Cuando tenemos ese nacimiento que nos habla la palabra, y hablábamos la semana pasada del agua y del Espíritu, entonces ya Dios nos da la bendición de que nos lava nuestra vida de pecado, todas las inmundicias, y entonces ese es el nacimiento de agua, y entonces Él viene y coloca sobre nosotros su Espíritu, y ese es el nacimiento del Espíritu. En ese momento ya nosotros entramos en el reino de Dios. Y es bueno que nosotros entendamos que ya hemos entrado en el reino de Dios, y que un día entonces, si nos mantenemos firmes, llenos del Espíritu Santo en santidad, hasta la venida de Jesucristo, entonces entraremos en el reino de los cielos. Pero actualmente ya estamos caminando en el reino de Dios, porque Él es nuestro Rey, porque Él es nuestro Señor, porque Él es el que gobierna nuestras vidas. Así es que es muy importante que partamos el día de hoy desde ese principio bíblico. Ahí la semana pasada también hablamos, tomamos como versículo central este versículo de Juan capítulo 3, versículo 5, que dice: Jesús respondió: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le habló con una manera muy precisa y determinante a este hombre Nicodemo, y le dijo: mira, es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces vimos el nacimiento de agua, que lo pudimos encontrar allá en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 14, donde dice que su sangre nos purifica. Ese es el nacimiento de agua, y nos purifica, y entonces nos hace estar seguros de que Él nos perdonó todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Qué hermoso es saber entonces que los que hemos recibido a Jesucristo tenemos la bendición de haber nacido de agua y del Espíritu. Allí en el libro de Ezequiel vimos también en el capítulo 36, versículo 27, que el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, dijo: y pondré dentro de vosotros mi Espíritu. Y ahí empezamos a ver entonces señales de esa profecía, señales de esa promesa. Dios nos dijo: pondré dentro de vosotros, dentro de ustedes pondré mi Espíritu, hablando de el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Hace unos días alguien me escribía ahí al WhatsApp y me hacía la siguiente pregunta: pastor, ¿el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo
Y entonces yo le respondía y me gustó mucho, me agradó mucho esa intención y esa inquietud de querer aprender que todos debemos tener. Esta persona quería saber si cuando hablábamos del Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo. Y hoy quiero decirle a todos, mira, el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu de verdad, el cual hoy también vamos a hablar. Y entonces encontramos ahí en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 28, que fue anunciada la promesa. Dice la Escritura: derramaré mi espíritu sobre todos ustedes. Esta versión Nueva Biblia Viva. Derramaré mi espíritu sobre todos ustedes. Esa es la promesa. Dice la versión tradicional: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu. Es la promesa del Espíritu Santo. Y entonces dice: y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, y los ancianos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones. Entonces, ¿qué estamos viendo con el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas? ¿Qué estamos viendo con la promesa de Dios hecha realidad en nuestras vidas? Estamos viendo que viene el poder de Dios a nuestras vidas y vienen los dones del Espíritu Santo para que cada uno de nosotros, conforme al Espíritu Santo nos dé, cada uno de nosotros pueda ejercitar ese don o esos dones con el único propósito de servir a Dios, de ayudar a los hermanos, de ser un instrumento de Dios para que la obra de Dios sea edificada. Entonces vimos allí en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 26. Quiero que por favor lo pueda ubicar. Estamos este día hablando acerca de la promesa y los dones espirituales. Vemos aquí entonces que el mismo Jesucristo, le dice a los discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo, del Consolador. Dice este versículo 26 de Juan 15 del Evangelio según San Juan: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Señor Jesús le está diciendo a los discípulos: mira, cuando venga el Consolador. También en otra porción de la palabra dice: es necesario que yo me vaya para darle paso al que viene tras de mí. Es el Espíritu Santo, es el Consolador, es el que les va a guiar a toda verdad, es el que además les va a recordar todas las cosas que les he enseñado. Entonces aquí el Señor Jesús le está diciendo: mira, cuando venga, cuando se cumpla la promesa, cuando venga el Consolador, dice, Él dará testimonio acerca de mí. Quiero decirle que ya ese evento ocurrió. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice que estaban allá en el aposento alto, habían obedecido los discípulos al Señor y estaban unidos, unánimes, orando. Y en ese momento entonces vino el Espíritu Santo, descendió en aquel lugar. Y dice la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, que entonces se sintió un estruendo como de muchas aguas. Y en aquel lugar sobre las personas cayó el Espíritu Santo y muchos comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, y otros interpretaban, y otros, los que no estaban metidos en el asunto, sino que estaban allá de observadores, entonces decían: estos los que están es borrachos, los que están es ebrios. Y ningún borracho, mi amado, se estaba cumpliendo la promesa. En el libro de Efesios capítulo 1 verso 13, quiero que usted lo pueda leer también, dice que en Él también vosotros, está hablando de que en Jesucristo vosotros, está hablando de cada uno de nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, creyendo en Jesucristo, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es muy importante que entendamos entonces que en el mismo momento que una persona recibe el amor de Dios, recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, se arrepiente de todos sus pecados, le pide al Señor perdón, rinde su vida
delante de Jesucristo y abre su corazón para que Él venga a morar, en ese momento, dice la Escritura, que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados. Ya nosotros los que hemos creído fuimos sellados. Fuimos sellados y entonces también quiero decirle algo. En ese momento se cumple aquella escritura de allá de Ezequiel 36, 27, donde dice el Señor: y yo pondré sobre ustedes, sobre vosotros mi espíritu. Y es muy importante que entendamos que el Espíritu Santo Dios lo pone en cada uno de nosotros y no lo pone por partes ni por medidas. A uno no les da una medida pequeña y a otros una medida grande. No, es el mismo Espíritu Santo. Va a depender de nuestra comunión, de nuestra búsqueda, va a depender de la intimidad con Dios, va a depender entonces que cada día en cada uno de nosotros haya un crecimiento de nuestras vidas, no un crecimiento del Espíritu, porque el Espíritu no necesita crecer, pero nuestras vidas sí necesitan crecer espiritualmente y en fe. Entonces dice también en 1 Corintios, ahí lo puedes ver en pantalla, capítulo 3, versículo 13, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que soy casa de Dios? ¿No sabéis que el Espíritu Santo vive dentro de ustedes y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice la palabra. Mira, cuando yo veo esta escritura y la escudriño, yo digo, qué increíble, Señor. ¿Cómo es posible que tú hayas decidido colocar sobre este cuerpo que no merecía nada y no merece nada, hayas decidido colocar tu Santo Espíritu? Y pensaba en esto, yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible esto? Si la Escritura dice que ni aun los cielos pueden contener tu gloria porque es tan grande. Y entonces el Señor me llevó allá al Salmo 91, donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y pensaba en esto y pensaba, oye Señor, definitivamente es tu sombra sobre nuestras vidas, es tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Qué bueno es saber que es tu aliento, el Espíritu Santo en nuestras vidas es tu aliento, es el que nos da vida. Dice la palabra también de Dios allá en el Salmo 23, que su vara y su callado nos infunden aliento. Y pensaba en esto, mira, es que definitivamente Dios es tan grande. ¿Cómo hacer para entenderlo? No podemos entenderlo, lo que tenemos es que recibir el día de hoy esta palabra como una verdad, que dice que una vez que hemos creído, que hemos recibido a Jesucristo, que hemos creído el Evangelio de la verdad, entonces dice, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y entender también que a partir de ese momento el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Y de allí la importancia, mis amados, de que estemos siempre en santidad y en una búsqueda permanente, constante. Entonces allá en el libro de los Hechos encontramos que el Señor Jesús, una vez que había resucitado, se encuentra con los discípulos y dice, y estando juntos, versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Les dio una orden, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Y entonces dice, la cual les dijo, oísteis de mí. Mira, dice el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mira, qué importante es entender que el bautismo del Espíritu Santo es una doctrina clara, es una doctrina, un fundamento de nosotros, los hijos de Dios, de la iglesia cristiana evangélica. El bautismo del Espíritu Santo, mira, esto no son inventos ni locuras de hombre, lo dice la palabra. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, entonces vayan, esperen allá juntos en oración, unánimes, y entonces vendrá la promesa sobre ustedes, la cual oíste de mí. Y entonces dice, y serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Qué maravilloso es saber que ya nosotros entonces fuimos llenos del Espíritu Santo y ahora es necesario que nosotros creamos que el Espíritu Santo vino y se derramó sobre nosotros, así como vemos en esa imagen de esa copa, ¿sí? Que fue llena y empezó a derramarse. Así el Espíritu Santo quiere estar sobre nuestras vidas y para eso lo único que tenemos que hacer es creer.
es tener fe. Tener esa fe extraordinaria para creer realmente lo que la palabra nos enseña. ¿Sabe? Esto es esencial para la iglesia hoy día. Yo digo que es medular, ¿sabe? Para la iglesia. Es central, es un fundamento que es necesario que lo creamos, porque si lo creemos, entonces, mira, mi amado amigo, hermano que estás allí escuchando esta palabra, si nosotros creemos que ya el Espíritu Santo, una vez que hemos aceptado a Jesucristo, ya vino sobre nosotros y que juntamente con Él recibimos ese poder que ya vamos a leer que dice la Escritura, entonces mira, nuestras vidas no pueden seguir siendo las mismas. Tiene que haber un cambio, una transformación nuestra, una transformación de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro entorno. Tiene que haber un cambio. Y entonces, mira, la Biblia nos enseña que por sus frutos los conoceréis. Es muy importante entonces que nosotros hoy podamos recibir del Señor también lo que una vez más podemos ir allá a la Escritura en Gálatas 5:22 y dice la palabra de Dios, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Mira, la Biblia no dice el fruto del Espíritu es el don de milagros. El fruto del Espíritu es el don de sanidad. El fruto del Espíritu es el don de hablar en otras lenguas. No, la Biblia dice el fruto del Espíritu es amor. Y allí comienza todo, mi amado. Nosotros necesitamos pedirle a Dios que coloque sobre nuestras vidas el fruto del Espíritu. Eso es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Ese es el fruto del Espíritu. Y entonces, teniendo nosotros una vida que refleja ahí a Cristo Jesús, que da ejemplo realmente de que soy un hijo de Dios. Mira, entonces yo creo que ya en ese momento estoy preparado para que el Espíritu Santo entonces venga y ponga sobre mi vida los dones que Él quiere darme. Y esos dones debemos entender que son para beneficio de la obra de Dios, para beneficio de la iglesia y también para que muchas vidas más vengan a los pies de Cristo. Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo de verdad. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder que nos habla la palabra es la llenura del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, es el mismo poder de Dios, el que Dios dice recibiréis poder, es el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos y Él dice, ustedes recibirán ese poder, ¿para qué? Para que me sean testigos, recibiréis poder. Mira esa imagen tan hermosa de la paloma que representa, ¿verdad? Es un símbolo que representa la venida del Espíritu Santo en aquel momento que Jesucristo fue bautizado. Recibiréis poder, ¿para qué? Para ser testigos, para llevar el evangelio de salvación, para decirle a otras personas, ¿sabes qué? Yo soy testigo del poder de Dios. Para decirle a otras personas, ¿sabes qué? Yo estaba perdido y Jesucristo me salvó. Yo estaba perdido y el Padre salió a mi encuentro y me ama. Yo estaba perdido y Él me rescató. Yo estaba perdido, no valía nada y Él le dio valor a mi vida. Y entonces ser testigos de lo que Jesucristo hizo. Jesucristo vino, según lo dicen las Sagradas Escrituras, vino para salvar a la humanidad. Él murió en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para limpiar nuestras vidas, para limpiarnos de toda inmundicia. Recuerde, nacimiento de agua. Y entonces vino Dios y puso sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Recibimos ese poder para ser testigos, pero también ese poder es para que podamos servir a Dios. Y ahí en Hebreos 9:14 usted tiene ese versículo, ya esa última parte de este versículo, y dice, para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Para eso es el poder. Es finalmente para honrar a Dios. Ese poder Dios lo da es por amor a nuestras vidas, por amor a sus hijos. Es que Él da ese poder.
a nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama tanto y Él sabe. Y Él sabía desde antes de la fundación del mundo. Él sabía desde antes de la creación. Ya nos conocía. Y Él sabía que para este tiempo, año 2020, año 2021, íbamos a tener esta desgracia de la pandemia, de ese virus, del COVID-19, del coronavirus. El Señor ya lo sabía. El Dios Todopoderoso lo sabía, pero Él dijo, mira, yo los voy a preparar, yo los voy a capacitar, yo voy a dejar sobre ustedes esas habilidades especiales, yo los voy a bendecir con la promesa del Espíritu Santo y ustedes recibirán poder. ¿Y sabe qué es maravilloso? Amigo, amado que está escuchando la palabra, es maravilloso el día de hoy poder entender que el poder que está sobre nosotros es el poder de Dios, que Él mismo es el que opera, que Él mismo es el que actúa haciendo los milagros. Entonces estamos hablando el día de hoy de la promesa y de los dones espirituales, y hemos hablado justamente de que los dones espirituales también algunos teólogos lo han definido como habilidades especiales. ¿Habilidades especiales para qué? Para dar un servicio especial también. Para eso son los dones. Y hoy vamos a terminar entonces leyendo ahí en 1 Corintios capítulo 12 acerca de los dones espirituales. Pero yo quiero pedirle por favor que esta semana usted pueda leer el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 de 1 Corintios. Hoy vamos a leer algunos versículos del capítulo 12 y un versículo del capítulo 14. Dice el versículo 1 de 1 Corintios capítulo 12: y ahora, hermanos, deseo hablarle de los dones espirituales porque quiero que los entiendan bien. Mira, definitivamente Dios quiere que usted y yo entendamos bien este asunto, entendamos bien acerca de los dones espirituales, porque si no entendemos bien, no lo vamos a poder disfrutar. Y mira, esto sería de verdad terrible, que nuestra iglesia no pueda disfrutar de los dones por falta de conocimiento. Sería terrible que nuestra iglesia no pueda disfrutar de los milagros, del poder de Dios, porque no tenemos fe, porque no hemos decidido creer al 100%. Por eso dice el apóstol Pablo: deseo hablarle de los dones espirituales porque quiero que los entiendan bien. Yo quiero decirle también que mi anhelo es que todos podamos entender bien acerca de los dones espirituales. Me salto al versículo 4 de 1 Corintios 12. Dice: ahora bien, Dios nos da muchas clases de dones, pero el Espíritu Santo es la única fuente de esos dones. Aquí la palabra nos dice que no es un solo don, son muchas clases de dones. Y allí mismo en el versículo 5 entonces dice: hay diferentes maneras de servir a Dios, pero siempre es a un mismo Señor. Hay muchas maneras en que Dios actúa. Mira, está claro el asunto. Dice la palabra, son muchas clases de dones, son diferentes tipos de dones, pero también hay muchas maneras de servir. ¿Con qué? Con esos dones precisamente. Pero dice el versículo 6, hay muchas maneras que Dios actúa, porque finalmente el que actúa es Dios. Es Dios actuando. Usted lo que va a hacer es un instrumento de Dios. Pero qué bueno es que podamos ser ese instrumento de Dios para que Él actúa. Dice, pero siempre es un mismo Dios el que realiza todas las cosas en nosotros. Es Dios el que hace todas las cosas en nosotros. El versículo 7 dice, el Espíritu Santo le da una manifestación especial a cada uno de nosotros para ayudar a los demás. Una manifestación especial está hablando de un don. Esa manifestación especial queda claro aquí según este versículo 7 que es para ayudar a los demás. Una y otra vez el Señor nos dice que es Él el que actúa y que esas manifestaciones especiales, que esas habilidades especiales, que esos dones espirituales son con un único propósito, y ese propósito es para servir. Para ayudar a los demás. El versículo 8 entonces dice,
Y allí comienza a describir los dones. Dice, a unos Dios les da por medio del Espíritu. Recordemos que siempre es por medio del Espíritu. Les da por medio del Espíritu la capacidad de impartir consejos sabios. Y ese es el don de sabiduría. Y pensaba en esto y que es que definitivamente cuánto necesitamos en este tiempo ese don de sabiduría para poder impartir consejos sabios a tantas personas que andan atribuladas, angustiadas, que andan prácticamente sin aliento de vida, matrimonios que quieren separarse, personas que quieren abandonar sus hogares, irse fuera del país, desesperados porque no consiguen aquí una solución. Mira qué bueno es que nosotros tengamos ese don de sabiduría para impartir consejos sabios. Otros tienen el don de hablar con mucho conocimiento y es el mismo Espíritu el que se lo ha dado. Recordemos que es el Espíritu Santo, es la única fuente de donde vienen los dones espirituales. Y cuando habla de hablar con mucho conocimiento, este es el don de ciencia. Versículo 9 dice, a uno les da una fe extraordinaria, a otros poder para sanar enfermos, y allí vemos entonces que hay dos dones que están siendo mencionados acá en este versículo 9, el don de esa fe extraordinaria y el don para sanar enfermos. Díganme ustedes si en este tiempo de tanta calamidad, de tantas enfermedades, de crisis, no hacen falta hijos de Dios que tengan el don de esa fe extraordinaria y el don de sanar enfermos. Mira, esto es por amor a la iglesia que Dios dejó los dones, el poder de Él en nosotros, por nosotros, y Él es el que actúa. Entonces en el versículo 10 dice, a otros les concede el poder de realizar milagros, y este es el don de milagros. Y es muy importante que entendamos que uno es el don de sanidad y otro es el don de milagros. Hace unos días un hermano me decía, pastor, mi esposa tenía culebrilla, yo fui y entonces entendiendo que Dios me puso como autoridad sobre ella, como sacerdote en mi casa, fui, agarré un poquito de aceite, le puse sobre su frente, oré por ella, la ungí y declaré sanidad. Y me dice, ¿sabe qué, pastor? Ella al día siguiente no tenía ninguna culebrilla, lo que también es conocido como herpes zoster. Y entonces ese es el don de sanidad. Otro día otra persona se me acerca y me dice, ¿sabe qué, pastor? Definitivamente Dios es un Dios tan grande, es un Dios de milagros. Me dice, la nevera se me había dañado, no tenía dinero para arreglarla y estábamos pasando por una situación muy difícil y yo lo que hice fue orar sobre aquel aparato, sobre aquella nevera y pedirle al Señor, y la sorpresa es que con fe fui, la volví a enchufar y cuando la enchufé volvió a funcionar y ahora funciona mejor que antes. Gloria al Señor, ¿sabe? Milagros de Dios, milagros como decirle a esa montaña, muévete y se moverá. Milagros como caminar sobre las aguas, milagros extraordinarios de Dios, milagros de orar para que se detenga la lluvia y que se detenga en ese momento, para que llueva y venga una lluvia torrencial. Milagros de Dios, milagros, mira, el don de milagros. Y dice, y a otros el don de profetizar. Y qué bueno, mis amados, que hoy puedo decirle a ustedes que el Espíritu Santo, esto no fue solamente para los discípulos y los apóstoles, esto es para la iglesia de hoy día. El don de profecía, de profetizar, es para nosotros y nosotros estamos llamados a profetizar la Escritura, la palabra de Dios. Estamos llamados a declarar la palabra de Dios y entonces cuando declaramos la palabra de Dios estamos profetizando palabra verdadera, palabra cierta. Y entonces dice, a unos les da poder para discernir entre un espíritu malo y el Espíritu de Dios, y ese es el don de discernimiento. A otros les concede que puedan hablar en diversas lenguas y a otros les da el don de interpretar las lenguas. Y allí vemos entonces el don de lenguas y también el don de interpretación de lenguas. El próximo encuentro vamos a estar hablando detalladamente acerca de los dones. Y en el versículo 11 dice, todo esto lo hace un mismo Espíritu y Él da tales dones
y determina cuál ha de recibir cada uno. Es el Espíritu Santo el que los da. Él es el que determina cuál hemos de recibir, porque Él sabe realmente, nos conoce, y Él sabe cuál es el don que cada uno de nosotros, o los dones que cada uno de nosotros va a tener para ejercitarlo. Es muy importante que entendamos esto. Los dones el Espíritu Santo los da a los hijos de Dios, y no es para que los engavetemos, no, es para que los ejercitemos, los pongamos en práctica para el servicio de la obra de Dios, por amor a los escogidos. Entonces dice el versículo 31, note usted que nos fuimos desde el versículo 11, dimos un salto al versículo 31 de 1 Corintios 12. Dice: ustedes por su parte traten de obtener los mejores dones, pero déjenme mostrarles un camino más excelente. Mira, cuando la palabra del Señor nos dice, ustedes por su parte traten de obtener los mejores dones, es que es muy necesario, escúcheme bien, que entendamos. Por eso Él dice, quiero hablarle de los dones espirituales porque quiero que los entiendan bien. Es necesario que entendamos que los dones espirituales debemos anhelarlos, debemos procurarlos, debemos pedírselos al Señor. Dice, por su parte, traten de obtener los mejores dones, pero déjenme mostrarles un camino más excelente. Y entonces vemos allí en la continuidad de la lectura, en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, que habla del amor. Habla de ese capítulo maravilloso de la preeminencia del amor. Y entonces dice allí en ese capítulo, por eso le pedí por favor que lo lea, comienza diciendo: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada sirve. Si repartiese todo lo que tengo para dárselo a los pobres y no tengo amor, nada soy. Si diese mi cuerpo para ser entregado y no tengo amor, nada sirve. Mira, si nosotros profetizamos, si nosotros hablamos en lengua, tenemos don de ciencia y no tenemos amor, entonces dice la Escritura, nada, de nada sirve, nada soy. Y en el capítulo 14, me gustó traer este versículo 1 del capítulo 14, porque lo que nos dice allá el capítulo 13. Dice el versículo 1, que el amor sea siempre para ustedes la más alta meta. Desde luego, busquen también los dones que da el Espíritu Santo, especialmente el don de profecía. Notemos que lo primero que nos manda a apuntar el Señor, la más alta meta, no son los dones, no es la búsqueda de los dones, es el amor. Es que realmente le amemos a Él de todo corazón, y es que realmente nos amemos unos a otros. Y entonces dice, busquen también los otros dones, dice la palabra del Señor. Busquen también los otros dones que da el Espíritu Santo, especialmente el don de profecía. Entonces, mis amados, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos creerle al Señor. Necesitamos entender que la promesa es para todos los hijos de Dios. Necesitamos creer y entender que para la iglesia es necesario que la iglesia se levante con el poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. Y entonces una iglesia llena del poder de Dios es una iglesia que está avivada. Me encanta tanto que allá en la segunda carta de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, hijo, te pido que avives la llama del don que Dios puso en ti el día que puse las manos sobre ti. Te pido que avives la llama. Mira, Dios está esperando que nosotros realmente seamos una iglesia avivada. Y una iglesia avivada es una iglesia entonces llena del Espíritu Santo, llena del gran poder de Dios. Y yo les invito a que los que hasta el día de hoy no han dado ese paso de fe, de recibir el amor de Dios, recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, ese paso de fe de nacer, tener un nuevo nacimiento,
de agua y del Espíritu. Ese paso de fe de poder decir realmente necesito a Dios, estoy arrepentido, ven y perdóname, te entrego mi vida. Si usted quiere hacer esta oración, quiero decirle que hoy mismo, según lo que nos dice la Escritura que hemos estudiado el día de hoy, que hemos recibido, usted será entonces sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Y todo el que quiera hacer esta oración, le invito a que le abra su corazón al Señor, al Dios Todopoderoso, y le clamemos a Él entregándole nuestra vida. Repita conmigo: amado Dios, te doy gracias porque enviaste a Jesucristo. Él vino para salvarnos. Gracias, Señor, porque hoy puedo arrepentirme, hoy puedo creer tu palabra, hoy puedo entregarte mi vida. Te pido perdón, Señor. Te pido que me laves con tu sangre. Te pido, Señor, que me llenes con tu Santo Espíritu, así como lo dice la palabra que hemos recibido hoy, que me selles con tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy yo pueda caminar como un hombre de fe, un hijo tuyo lleno del Espíritu Santo, lleno de esa fe extraordinaria. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues mis amados, quiero decirles que hemos llegado al final de nuestro servicio, pero quiero motivarle a que usted siga creyéndole al Señor, siga meditando la palabra, siga orando en casa, siga buscando cada día estar más cerca de la presencia divina de Dios, y entonces anhele los dones espirituales, procure los dones espirituales. Pídale al Señor esta semana que su Santo Espíritu venga y deposite sobre usted un don o algunos dones porque usted quiere servirle a Él. Dios te bendiga, mis amados. Les invito, si estás acá en Mérida y no estás yendo a alguna iglesia, pues aquí en la esquina de la Plaza de Milla, Avenida 3, está la iglesia Gran Campaña de Fe en Mérida, Venezuela, y nuestros servicios todos los domingos, 7 de la mañana, 8:30 AM, 10 AM, 11:30 de la mañana, 1 de la tarde y 2:30 de la tarde. Y al final, ya en la noche, tenemos nuestro servicio en línea, que es este del cual muchos hoy han podido disfrutar en vivo. Entonces, Dios le bendiga. Un abrazo a la distancia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. En pro de seguir en contacto, te invitamos a que visites las redes sociales de la iglesia. Todas las puedes conseguir como Iglesia Gran Campaña de Fe, Facebook, Instagram, y también puedes visitar nuestra página web. La página web la puedes conseguir como gcdefe.org.be. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Todo lo puedes hacer por allí, por las redes. Y puedes visitar el blog, que es blog.gcdefe.org.be, donde vas a conseguir material edificante, palabras de vida, que siempre vamos a estar allí colocando para que ustedes puedan seguir en sintonía con el Señor. Un abrazo a la distancia.